Bien, mis hermanos, muy bienvenidos, aquellos hermanos a los que no he saludado, que el Señor les bendiga grandemente. Mis hermanos, hoy es domingo 7 de junio, domingo 7 de junio, y allí está el título de la lección que compartimos, eh, y que les ruego a ustedes a ver si me ayudan con la lectura, ¿cierto? Para saber que me están escuchando y que se está viendo en la pantalla. ¿Alguien puede leerme, por favor, el título de la lección? Las tormentas de la vida. Muchísimas gracias, mi hermanito. Las tormentas de la vida. Las tormentas. ¿Por qué este título dirá así? Las tormentas de la vida, mis hermanos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a este título? ¿Qué son las tormentas? Las tormentas de la vida. ¿O alguna pregunta respecto a este título que tenemos aquí, mis hermanos? Ujú. Hermanos, las tormentas de la vida las podemos asociar en nuestra vida con las pruebas, con las dificultades, con crisis que enfrentamos como enfermedades, problemas económicos, conflictos familiares, pérdidas, incertidumbres o luchas espirituales. Hay muchas Mm. cosas, ¿cierto?, que son tormentas. Y bueno, si buscamos también otra palabra, podemos decir que nos sentimos atormentados, ¿cierto? Preocupados por por estas cosas, por estas circunstancias que de repente llegan a nuestra vida y que al no tener el control, porque eso pasa cuando una tormenta llega a nuestra vida, perdemos el control, nos sentimos desvalidos, nos sentimos con miedo, nos sentimos preocupados, sin saber qué hacer. Muchas veces, mis hermanos, cuando llegan estas tormentas, así como lo hicieron estos pescadores, los discípulos, tratamos de arreglar la situación por nuestros medios, ¿cierto? Botamos cosas, o sea, botando cosas, sacando agua, viendo de qué manera hacerlo para que el barco no se hunda. Y el problema está allí, que teniendo a Jesús allí mismo, ya cuando se veían perdidos, casi ahogándose, ¿cierto? Le piden ayuda al Señor. ¿Cuántas veces pasa esto en nuestra vida, mis hermanos? Llegan las tormentas, las preocupaciones, el agobio, mis hermanos, y cuando perdemos el control y no podemos solucionarlo por nosotros mismos, nos desesperamos. Y allí clamamos al Señor y buscamos al Señor. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios permite estas tormentas en nuestra vida para que le miremos a Él? Porque vamos a veces felices por la vida, siguiendo nuestro camino y no siguiendo el camino que Dios tiene preparado para nosotros. El Señor dice que es ancho el camino que lleva a la perdición, pero es angosto el caminito que lleva a la salvación. A veces y claramente el camino hacia la perdición tiene mucha distracción, eh, pero no solamente cosas buenas, también las cosas malas que también a veces nos apartan del Señor en el sentido de que a veces tanta nuestra preocupación que perdemos de vista al Señor, pero el Señor por el contrario quiere que usar esta tormenta para que nosotros le miremos a Él. Yo recordaba en el incendio que hubo acá, hermanos, fue terrible, un mega incendio, parecía un apocalipsis. O sea, no sé si ustedes han visto esas películas apocalípticas donde todos tienen que abandonar la ciudad y se arman los tacos y las bocinas, ¿cierto? Las explosiones, mis hermanos, que habían por los cilindros de gas, el humo que ahogaba a todo el mundo. Terrible, terrible, terrible. Y cuánta gente orando, rogando, de rodillas, ¿cierto? Señor, allí acordándose de Dios. Hermanos, qué pena, qué triste para nuestra vida tener que llegar a esta situación,
a que la tormenta, ¿cierto?, nos tenga que hacer entrar en razón de que nosotros dependemos de Dios cada día, no un momento chiquito, todos los días, en cada decisión que tomamos, porque si esa decisión no la tomamos pensando en lo que haría el Señor o consultándolo con Él, estamos en grave riesgo de que eso nos pueda conducir a esta tormenta. El Señor nos ama tanto que Él ya preparó todo para que nosotros sigamos un camino que a lo mejor no va a ser el más lindo, porque muchas veces la gente piensa, especialmente cuando está estudiando, y muchos instructores a lo mejor lo hacen ver de esta manera, de que el camino con Cristo es un camino de rosas, y no siempre es así, porque el enemigo se encarga de hacernos la vida a cuadritos y nos pone piedra tras piedra en el camino. Entonces, la vida del cristiano no es fácil y debemos entenderlo. Necesitamos de Dios todos los días. ¿Algún comentario, mis hermanos, respecto a este título aquí? Hermana Mónica, buenos días. Hermanito Marcelino, buenos días, bienvenido. Eh, Estando aún Jesús en esta tierra y sus discípulos tuvieron tormentas, tuvieron problemas que afrontar, pero Jesús estaba en paz, dormía tranquilo. Sus discípulos desesperados, Señor Jesús, despierta que nos morimos. El Señor Jesús todo lo que hizo es reprender y todo estaba en calma, en paz. La clave en toda tormenta, es ir a Jesús, a los pies de Jesús. Señor Jesús pone paz. Y todo cristiano debería afrontar las aflicciones, las tormentas, aún inclusive la muerte, con resignación, sabiendo que simplemente duerme. Entonces, no hay otra forma de afrontar las aflicciones, sino yendo, yendo a los pies de Jesús. Pero si no tenemos a Cristo, no queda otra cosa que la muerte. Y en el mundo justamente eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. La persona, la familia, la iglesia, el hogar, un país sin Cristo no tiene salida. Pero con Cristo todo cambia. Podemos pasar la peor tormenta, así como salmista David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores, dice. Y la vida de un cristiano nunca va a ser como usted dijo, no vuelvo a repetir, no es color de rosa. Qué hermoso cuando una familia, cuando una pareja se casa, la esposa linda, esbelta, con una cinturita parece de la hormiga, adornada con unos... yo recuerdo cuando me casé. Lindo, bonito. El hombre también va con su corbatita ahí, bonito, lindo. El pastor lo declara marido y mujer. Los hermanitos alegres, la iglesia llena, los pajes con su ramo de flores haciéndole un arco, caminando allí. Flores por aquí afuera, ya hecha arroz, la costumbre del mundo, deseándoles dicha y prosperidad. Pero no siempre la vida es así, no continúa así. A veces tenemos que llorar, a veces tenemos que sangrarnos,
Tenemos que afrontar situaciones difíciles, pero si vamos a los pies de Jesús, la cosa cambia. En el comentario de la señora White habla muchas cosas así como esta. Al final procuraremos ver también eso. Gracias, hermano. Amén, hermano Marcelino, muchísimas gracias. Bueno, entonces con estos comentarios cerramos la lección de hoy. No, mi hermano. La verdad es que esto que acaba de decir mi hermano, lo que acabamos de compartir, resume lo que son las tormentas de la vida. Hermanos, el Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, debemos estar en la roca que es Cristo. Solamente en Él estamos seguros en este mundo, porque eh, como dije antes, tenemos un enemigo que lo único que quiere es destruirnos. No nos va a hacer la vida fácil, mis hermanos. Estamos en una guerra y es algo que no debemos olvidar. Entonces debemos anclarnos allí a nuestro Señor para poder estar firmes. Muchísimas gracias, mi hermano Marcelino. Bien, avanzamos entonces con el estudio y dice que aquí, que Jesús había hablado durante todo el día a grandes multitudes a orillas del mar de Galilea y sus palabras habrían de resonar en la mente de la gente durante mucho tiempo y por la eternidad. Aquí hace cierto una introducción a cómo viene cierto esta historia del barco y la tormenta, eh, pero nos menciona cierto de cómo era la vida de Jesús. Él todo el día, cierto, hablaba a grandes multitudes allí a las orillas del mar. Y sus palabras son para aquellas personas y también son para nosotros hoy, mis hermanos. La palabra de Dios es eterna, vivifica, cambió la vida de muchos allí. A lo mejor otros no creyeron, mis hermanos, simplemente iban por el milagro, por los panes y los peces, a ver, cierto, qué pasaba. Pero el Señor vino a buscar a los suyos y si bien es cierto, pensamos cuando decimos esto en el pueblo de Israel, también mis hermanos, aquellos que habrían de creer al verle, también vino por nosotros, ¿cierto? Que creeríamos en el futuro, cuando hace esa oración tan hermosa, por nosotros que creeríamos. Entonces, mis hermanos, estas palabras también son para nosotros, para que nosotros aprendamos y creamos. Vamos a avanzar aquí. Dice que al caer la tarde, el maestro se dirigió a sus discípulos, invitándolos a dirigirse con él a la otra orilla. Vamos a ver. Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ya, aquí ya había mucha gente, estaba muy cansado, necesitaba descansar. Él sabía que se desataría una tormenta, pero les sugirió que fueran de todos modos. O sea, una tormenta, mis hermanos, no viene así de pronto, ¿cierto? Uno más o menos la ve de lejos y sabe que viene una tormenta. No es que no lo supieran, no es que no lo supiera Jesucristo, pero dice aquí que tenía que enseñar una importante lección de vida a sus seguidores más cercanos. Seguramente recordamos, ¿cierto?, lo que ocurrió. Y aquí yo me quiero detener. Tenía que enseñar una importante lección de vida a sus más cercanos. Mis hermanos, cada vez que viene una prueba a nuestra vida es para darnos una lección. Y por lo general esa lección es tú no eres capaz solo, tú no puedes solo. Nosotros necesitamos de Dios en todo momento. Sin Él nosotros estamos perdidos. Y esa es la lección que debemos mirarle a Él en primer lugar, antes que hacer cierto y correr de un lado para otro, buscarle a Él en primer lugar.
¿En cuántas situaciones, mis hermanos, se nos presenta a lo mejor un problema financiero, ¿cierto? Y vamos a un amigo y a otro y a este y al otro y al prestamista y al banco y finalmente lo único que conseguimos es empeorar la situación para nosotros, porque a lo mejor la solucionamos en ese momento, pero después vienen otros problemas. Cuán sabios Dios, mis hermanos, y no recurrimos a Él. Yo quiero, no sé si se los conté a ustedes, pero quiero contar el testimonio de un pastor, nuestro pastor de ahora. Él comentaba de que su esposa estaba estudiando en la universidad y no sé por qué razón no se habían actualizado algunos datos y ella tenía que pagar 3 millones de pesos en la universidad y si no, no iba a poder seguir estudiando. Era una estudiante de excelencia, las mejores notas en la universidad, pero aún así la universidad le estaba oprimiendo, ¿cierto? Y tenía que pagar ese dinero. Ellos se habían casado hace poco, él estaba en otra parte, él estaba estudiando en el sur y ella estaba hacia estos lados de acá, de Valparaíso, de esta zona. Y resulta de que ella le cuenta este drama y él le dice de que ore al Señor porque Él le va a dar ese dinero. Él va a poner esos 3 millones de pesos. Con esa confianza, anda, ora allí debajo de un árbol, yo voy a orar acá debajo de un árbol también. Vamos y después de orar, anda y di que vas a ver tu estado de cuenta allí en la universidad porque ya esos 3 millones de pesos están allí. Y ella le dice, pero ¿cómo? Y el pastor cree, confía, vamos, ora. Oraron y la manda, ¿cierto?, a que vaya a ver y le dicen que no, no está pagado eso. Y nuevamente va ella, le llama, le dice, no, no está pagado. Y resulta, no, ora de nuevo, le dice él, "Ah, vamos, anda al árbol y ora de nuevo". Oraron nuevamente y ella fue y nuevamente no. Y en la tercera oración, él le dice, Señor, yo creo, yo sé que tú tienes ese dinero, pero por favor, ella no cree, ella está incrédula aún. Por favor, le dice el pastor, aumenta la fe de ella, porque yo sí creo, Señor, yo sí creo que allí está. Y la mandó por tercera vez y ya la hermana no quería ir. No, no quería ir porque ya sentía vergüenza de ir. Y él le dice, anda. Y cuando fue, allí estaban los 3 millones de pesos pagados, mis hermanos. Esas cosas, mis hermanos, usted dice, es imposible que me ocurra algo así a mí. Pero ¿por qué puede ser imposible? ¿Era algo malo lo que estaba pidiendo el pastor y su esposa? No era nada malo, pero el Señor puede hacer esos milagros, mis hermanos. A veces no, a veces el Señor no los hace, pero nuestra fe debe ser fortalecida cuando nosotros vamos a sus pies y confiamos en que Él hará lo mejor para cada uno de nosotros. Estoy en esta situación, Señor. Mm. Eh, Estoy enferma, me van a hacer unos exámenes y necesito, y ojalá esos exámenes salgan bien y oro para que el Señor lo haga. Y el Señor puede hacer un milagro, mis hermanos, como lo ha hecho, como cuántos testimonios, mis hermanos, no hemos escuchado de que los doctores se asombran porque no hay nada. Pero puede ocurrir de que sí haya, mis hermanos. Y usted tiene que decir, Señor, amén, así sea. Es difícil, no es fácil, mis hermanos. Por eso, estas pruebas son para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra confianza en Dios. No es un camino fácil el que tenemos los cristianos, como dije. Muchas veces sufrimos las consecuencias de una mala vida, a lo mejor que llevamos antes, una consecuencia de nuestras malas decisiones, pero aún así, cuando vamos a Dios, Dios no nos defrauda. Él nos va a dar lo que necesitamos y puede hacer el milagro maravilloso, como les comentaba de lo que nos contaba el pastor, ese testimonio,
los testimonios maravillosos que escuchamos de otros hermanos, pero nuestra fe no debe caer porque no se cumple lo que yo pedí o lo que yo quiero, porque el Señor ve más allá. Y aquí el Señor tenía que enseñarles una lección a los discípulos, y era la confianza, la dependencia de Él. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? Prenda su micrófono. Buena Mónica, Hermano Marcelino. me ha hecho recordar cuando en los tiempos del terrorismo allí había problemas en Cusco y nosotros solíamos reunirnos en la iglesia y parece que había balacera, algo así. Y alguien dijo, qué bueno que la cuarta región militar está pegadito a la iglesia, nos están defendiendo, pero un hermanito dijo, no, 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 ellos no nos están defendiendo, ellos deben agradecer a nosotros. Dios está defendiendo a ellos. Los ángeles de Dios están protegiéndolos gracias que la iglesia está al lado del cuartel. Y me sonría y tenía razón, por hermano. Qué hermoso. Nosotros tenemos plena seguridad en medio de la tormenta cuando Cristo está a nuestro lado. Inclusive dice hay un texto, ¿no? Si Jehová no construye en vano trabajan los trabajadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano guarda la policía, los que están cuidando, ¿no? Entonces, es nuestra única seguridad es Cristo, Dios, su palabra. En Él todo está bien. Sin Él nada está bien. Amén, mi hermano Marcelino, así es. Ajá, reflexionando, ¿no? Sí, suena bonito, ¿no? Los versículos de la Biblia, los comentarios que se hace, suena bonito, qué maravilla. Pero cuando llega la tormenta, ¿dónde queda eso? Todo lo que sabemos, lo que estamos leyendo, lo que estamos... ¿Dónde queda, hermanos? Y ustedes, ¿cómo eran los discípulos, a ver, de esos, de esa tormenta, de esa noche? Y inclusive sabían que estaba ahí el Señor. Y a pesar de eso, se olvidaron todo de lo que han escuchado, lo que el Señor les había hablado, confianza en mí. ¿Y qué empezaron a hacer? ¿No? Desesperarse. Y eso es la vida práctica, hermanos, de cada uno de nosotros. Cuando llega la tormenta, ¿qué hacemos, pues? En verdad, ay, qué bonito versículo acá en la palabra de Dios. ¿Hacemos eso? ¿Hago eso? Reflexionemos, hermanos. Amén, mi hermano. Justamente esto es para nuestra enseñanza, ¿cierto? Para que podamos reflexionar y para que podamos, mis hermanos, también tomar decisiones en nuestra vida, decisiones prácticas. Yo sé, como dice nuestro hermano, cuando viene la tormenta, ¿quién, cierto, no tiene miedo? ¿Quién no se preocupa? Pero esto nos tiene que enseñar, ¿cierto? Aquí Jesús tenía que enseñarle una lección a a los discípulos. Y esta misma lección es para nosotros, mis hermanos. ¿Hemos pasado alguna tormenta alguna vez? Yo creo que sí. Más de alguna tormenta hemos pasado. Tal vez en este mismo momento estemos pasando alguna tormenta. Pero la invitación es del Señor a no quedarnos en lo que yo hice a lo mejor o cómo reaccioné en ese momento, en esa tormenta. El Señor nos invita a dar un paso de fe, nos invita a decir, ok, la próxima vez tengo que confiar más en Dios, a pesar de mis miedos. Porque hermanos, por ejemplo, ese hombre que quería que sanaran a su hijo, el Señor le dice, si crees, ¿cierto? Todo es posible. Entonces él le dice, creo, ayuda en mi incredulidad. Mis hermanos, el Señor nos quiere ayudar a quitar esa incredulidad que hay en nuestra vida. Y estos testimonios que contamos de grandes cosas que el Señor ha hecho, nosotros también podemos contar lo que Dios puede hacer en nuestra vida.
El Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Y es por eso que vienen las pruebas. Es por eso que vienen las tormentas. Es por eso que pasamos por el fuego. Bueno, aparte, como hemos dicho ya, de las malas decisiones que a veces tomamos y tenemos que sufrir las consecuencias, el Señor siempre está con nosotros. Siempre. Gracias, mi hermano, por su comentario. Vamos a continuar. Dice aquí, vuelve a leer acerca de esta tormenta en Marcos 4 del 35 al 41. ¿Y qué lecciones puedes aprender acerca de la fe? Aquí vamos a aprender, mija. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Marcos 4 35 al 41 dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ya sabían ellos que venía una tormenta. Recordar que ellos eran pescadores. Ellos estaban preparados para entrar al mar, sabían cuándo se podía, cuándo no se podía, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto? El Señor les pide esto y dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, una tormenta que se levanta con viento, qué terrible. ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de tormentas? Pero imagínensela allí en el mar, en una barca donde, cierto, las olas empiezan a llenar el barco de agua y claro, la sensación de que te vas a morir, de que te vas a ahogar, eh, era, o sea, entendible, ¿cierto? Dice, y él estaba en la popa, hermano, en la popa por allí. Yo leía que era cerca donde estaba el timón, había un altillo y en esa parte estaba durmiendo a él sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermano, ¿qué pregunta es esta? No tienes cuidado, o sea, no te preocupas de nosotros. Ahí estás tú muy campante, ¿cierto? Durmiendo, que no te preocupas de nosotros, que no atiendes lo que nos está pasando, no escuchas nuestros gritos, no escuchas nuestro clamor. ¿Cuántas veces, mi hermano, no nos preguntamos esto? ¿No tienes cuidado de que perecemos? Y dice que levantándose el Señor reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, Pedro, Santiago, Juan, que eran pescadores, cierto, experimentados, habían enfrentado muchas tormentas antes. Sin embargo, esta vez sus conocimientos y habilidades no fueron suficientes. A menudo, mis hermanos, Dios permite situaciones que superan nuestras capacidades. Pasamos una prueba, pero después a lo mejor viene otra cosa más grande en nuestra vida, ¿cierto? Pero esto es para enseñarnos a depender de Él y no de nuestra propia fuerza. Bueno, es lo que ya hemos comentado antes, ¿cierto? Y aquí vemos a un señor durmiendo sobre un cabezal. Esto, mis hermanos, podríamos traducirlo como los silencios de Dios en nuestras oraciones. Mm. No vemos Ahora, ninguna salida. la reflexión sería, a ver, imaginémonos que somos nosotros los que estamos en la barca, Ujú. cada uno de nosotros que estamos aquí en el son, estamos ahí. ¿Qué haríamos? A ver, o sea, la tormenta, me imagino, así como usted dice, los pescadores eran de experiencia, ¿no? Siempre han estado, ¿no? En ese estado varias veces, seguramente, pero ese momentito en la barca estamos nosotros, ¿qué haríamos? A ver, ¿qué cosa haríamos, pe? Oraríamos o diría yo, no se preocupen, hermanos, hermanas, estamos con Jesús acá, tranquilos, no se preocupen. Diría eso o desesperadamente estaría, ¿no? No sé, pues, cuál sería nuestra reacción, hermanos. Reflexionando, hermanos. Hermano, ¿sabe? Yo soy una de las personas que me vuelvo loca muchas veces porque me gusta estar al control de todo y me entra una angustia.
cuando no puedo solucionar las cosas. Yo creo que sería de aquellos que estaría gritando a lo mejor, ¿cierto? Pero la invitación aquí no es quedarnos en lo que pasó, en lo que ellos hicieron o lo que nosotros haríamos en tal circunstancia. Nosotros debemos aprender aquí una lección. Señor, yo haría esto, es verdad, yo me volvería loca, pero Señor, tengo que aprender a confiar en ti. Y es que eso, hermano, no es por juzgar aquí a los discípulos, porque a lo mejor nosotros hubiésemos reaccionado de la misma manera, porque muchas veces nosotros les tiramos piedras a los israelitas porque eran duros de cerviz, porque no eran obedientes, porque eran infieles, porque eran idólatras, y nosotros somos iguales de testarudos. Entonces, ¿cómo le vamos a tirar piedras aquí a estos pobres pescadores también que estaban desesperados? Hermanos, en la desesperación muchas veces perdemos la fe, pero dice que la escritura es para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Esto es un relato que, si bien es cierto, ellos vivieron, tiene una connotación espiritual para nuestra vida. Muchas veces pensamos que Dios está durmiendo y que no nos escucha. Este sueño del que habla aquí de Jesús, nosotros el silencio de Dios lo podemos traducir de esta manera. ¿Por qué Dios no me escucha? Y nos desesperamos y nos volvemos locos y tratamos de solucionar nosotros en vez de estar en calma. Porque aquí, ¿qué hubiese sido lo racional? Y estamos hablando de lo racional considerando de que ellos estaban con Jesús, de que ellos horas antes o minutos antes habían visto, ¿cierto? Todos los milagros que Jesús hacía con esa gente. ¿Por qué Jesús no iba a poder hacer un milagro ahora? Entonces, nos tenemos que poner a pensar en eso, mis hermanos. Ellos a lo mejor podrían, cuando vieron que empezó la tormenta, pudieron haberle hablado, Señor, mira, empezó la tormenta, Señor, o qué sé yo, o ir al lado de él, algo. Pero lo estoy diciendo no con el ánimo de tirarle piedras a ellos, sino que poniéndonos en la situación racional de lo que podría haber sido, de lo que deberíamos haber hecho en la circunstancia de que estábamos con Jesús. Mis hermanos, así en nuestra vida nos volvemos locos e irracionales y no nos acordamos de Dios ya hasta cuando estamos con el agua hasta el cuello. Y el Señor nos está enseñando aquí que debemos ir primeramente a Él, ¿cierto? Y les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mis hermanos, eso nos lo dice a nosotros cuando estamos en desesperación. ¿Por qué? Hay un versículo de David donde dice, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de ti? Si tienes a Dios, ¿por qué te abates? ¿Por qué nos preocupamos, mis hermanos, si tenemos un Dios tan grande y que puede hacer tantas cosas? Y mis hermanos, y que si bien es cierto, como dije antes, Él puede solucionar mi problema, a lo mejor no lo hace, pero me puede dar la paz y la tranquilidad de que Él sabe por qué ese problema no se ha solucionado ni se va a solucionar de la forma que yo quiero. Y esa es la invitación, mis hermanos. No a pensar qué es lo que haría yo en ese momento, no, es a pensar qué es lo que debo hacer yo. Ya no es lo que debería hacer, porque lo que debería hacer yo siempre es malo, mi hermano. Siempre es una mala decisión. Cuando el Señor me dice, esto es lo que debes hacer, debo tener fe, no debo amedrentarme. Ah, allí estoy aprendiendo la lección que el Señor quiera para mí. Ahora, eso es mi hermano Raúl. No es lo que yo haría, no, no, es lo que yo tengo que hacer. Esta es la invitación en este versículo. Esto es lo que usted tiene que hacer. Y es difícil, especialmente cuando estamos en el problema mismo. Pero la invitación es a recordar el Espíritu Santo. Mira, ¿te acuerdas de estos pescadores? ¿Te acuerdas lo que pasó aquí? Y el Señor nos da paz en medio de la tormenta. Solo Él puede darnos paz en medio de la tormenta, siempre y cuando yo con mi corazón diga, Señor, a lo mejor no creo lo suficiente, por favor, ayúdenme a mi incredulidad. O como el pastor que decía aquí, yo creo, ahí está, está hecho.
cómo cambia, ¿cierto? Cómo cambia la perspectiva. Yo ya no quiero pensar más así, Señor. Yo ahora quiero pensar de esta forma, quiero tener fe. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mis hermanos, este temor debe ser un temor santo, un temor ante aquel que es por sobre todas las cosas. Se nos fue la luz, espero que no se me vaya el internet. No sé si me escuchan. Y se escucha todavía, Sí. hermana. Y así, porque me parece que se fue la luz. Ah, no, no, se fue solamente acá la luz de aquí. Ya, bien. Entonces, es eso, mis hermanos, es el temor santo de que tenemos un Dios tan grande que lo puede todo, pero todo lo que Él va a ser por mi beneficio espiritual, por mi salvación. Es decir, si yo estoy pidiendo algo que no va de acorde, ¿cierto? Que me va a llevar a la perdición finalmente, lo más probable es que el Señor, ¿cierto? No me ayude con eso. Pero siempre, mis hermanos, debemos pensar que las pruebas son para que yo crezca en la fe. Creer en fe, mis hermanos, me da, eh, hablábamos ayer de que nos daba la paciencia, ¿cierto? No recuerdo bien el versículo el que estaba ayer, pero mis hermanos, debemos aprender a confiar en Dios. Esto es lo que nos enseña este versículo, estos versículos que están acá. Solamente Él puede darnos paz en medio de la tormenta. Y vamos a pasar la tormenta, y va a pasar, y va a salir el sol, ¿cierto? Y vamos a ver con las cosas con más claridad y vamos a dar gracias a Dios. Y ojalá pudiéramos dar gracias a Dios en medio de la tormenta, saber que Él está al control, no yo. Jesús estaba en la popa, mis hermanos, donde está el timón. Debió haber sido una señal, ¿cierto?, de que Él estaba al control. ¿Algún comentario, mis hermanos, más acerca de ¿Y esto? cuál era, después de haber visto ese poder de Jesús, qué dijeron los apóstoles? ¿O qué comentaron? ¿No? Aquí dice, cierto, ellos temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, ellos todavía tenían Claro, esa inseguridad, duda, o sea, esa no duda, estaban sí, convencidos todavía, pues seguían viendo como a un hombre más. sí, No, no, es que mira, cuántos años yo en la iglesia, de verdad, ya estoy convencido de que mi Señor Jesús es el poderoso, es todo lo puede, todo. ¿Estoy convencido o aún sigo siendo como esos apóstoles? ¿A quién es este? ¿Cómo puede hacer caso hasta el viento? No lo sé, hermano. y hermanos, en el caso, Hermanos, sí. Un segundito, mi hermanito, sí, antes de ah, que comente, ¿cierto? Eh, claro, ¿cuántos llevamos más de 30 años y también nos falta la fe? Y bueno, ellos estaban con Jesucristo ahí mismo, veían los milagros, pero también los israelitas, ¿cierto? Cuando cruzaron el Mar Rojo y después, aquí nos trajeron, ¿cierto? Aquí a morir al desierto. No habían tumbas suficientes en Egipto, también, hermanos, la falta de fe. Pero por eso. Esto es, y esta es la enseñanza de Dios para nosotros hoy, ¿ah? Para que podamos acrecentar nuestra fe. Hermanito, por favor, siga con su comentario. sí, sí, me alegra mucho, ¿no? Las preguntas aquí que hace nuestro hermano Raúl, realmente para reflexionar, ¿no? Es verdad, es verdad, pues cuando uno pasa las tormentas es ahí donde uno ahí se pone en la práctica, ¿no? O sea, Dios quiere que practiquemos la lección. Por eso las tormentas que viene a un hijo de Dios también, ¿no? Como a Job. Lo que veo, este hermano Raúl, qué actitud debemos tomar así frente a lo que acontece, lo que está aconteciendo, es lo que le dijo pues a Pablo. A Pablo le dijo pues que Pablo estaba pasando la tormenta, qué problema tendría, ¿no? Pero el Señor le dijo simplemente, bástate mi gracia, le dijo, bástate mi gracia. Mira la respuesta que le da
Entonces después aclara y le dice que mi poder, estos milagros poderosos que suceden, ¿no? Se manifiestan, se realizan en tu debilidad, dice, ¿no? Hay el poder de Dios. O sea, yo entiendo, no sé si pues se puede aclarar, alguien puede aclarar, de que ya está, como contó la hermana Mónica, ¿no es cierto? Entonces, el pastor tenía la certeza, ¿no? Tenía esa fe. Entonces, cuando uno tiene esa certeza, esa fe, cree, pues no duda, no duda, ¿no? Entonces, nosotros también, como hay promesas en la Biblia, esa es la gracia de Dios, ¿no? Ya están dadas, pues, las promesas. Si nos estamos entregándonos a Dios, estamos obedeciendo todo lo que dice Dios, estamos arrepentidos, como estás todo, estamos ya con Dios, lo único que nos queda es creer nada más, pues, en todas sus promesas, porque Dios no se echa para atrás, decir, no, 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 esta promesa no es para ti, no, es para todo el que cree, pues, ¿no? Entonces eso le dice a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, ya está dado, pues, ¿no? Ya he dicho que todo eso está dicho ya, pues, ¿no? Entonces, las promesas, pues hay que apropiarse de esas promesas, ya están dichas, y creer y en función de esa fe, pues seguir adelante, ¿no? A pesar de las tormentas que estemos pasando, ¿no? Seguir. Pero también, hermanos, no pensemos que la muerte es, es una pérdida, no. Siempre pensar también que es una bienaventuranza. La Biblia dice, ¿no? Bienaventurados los que descansan de aquí en adelante. Porque a veces podemos pensar de que la muerte es una pérdida. No, Pablo dice, es ganancia. Si va a morir, para mí es ganancia. Dice, y si vivo, pues sigue predicando, pues, ¿no? Eh, solamente eso, gracias, hermanos. Amén, hermano justo. Y es que justamente, ¿cierto? Cuando oramos con fe, sabemos que todo lo que el Señor permita de ahí en adelante, después de esa oración, va a ser lo mejor. Ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sea la salud, ya sea la enfermedad, ya sea una cosa u otra, ¿cierto? Lo que sea, va a ser lo mejor porque el Señor lo permitió, porque yo oré con fe sabiendo de que Él haría eso, justamente lo mejor. Entonces, mis hermanos, la experiencia humana tiene límites. Nosotros no podemos hacerlo todo. Tenemos que ir al Señor siempre para que Él sea nuestro guía, para que Él nos ayude. Por más que tengamos experiencia en alguna u otra cosa, el Señor debe ser, perdón, nuestro guía. Otra cosa que podemos aprender aquí, mis hermanos, es que el silencio de Dios no significa que no nos haya escuchado. ¿Ya? Y lo otro cierto es que la verdadera crisis no es la que está afuera, no es, es la que está en el corazón, es la lucha por confiar, porque muchas veces doblamos nuestras rodillas y nos levantamos con la misma preocupación y el mismo problema y con la misma duda. Entonces, el problema no es el problema en sí mismo, la dificultad o la tormenta que estoy pasando. El problema es mi duda, es mi falta de fe. Y sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario respecto Ah, a... esa partecita que dices, ¿no? Que la lucha o el problema no está en lo que pensamos en afuera, ¿no? Sino dentro de nosotros, en mí mismo. ¿Qué voy entendiendo en ahí? Muchas veces nosotros pensamos, mira, va a haber la ley dominical, mira que esto, que aquello, o sea, más estamos enterados de lo que está pasando, ¿no es cierto? Noticias por aquí, rumores por aquí. De eso estamos preocupados, pero no me preocupo si estoy convencido o no en mi Señor Jesús. Así es, hermano, debemos preocuparnos. Y a ver, yo creo que esta semana ha sido maravillosa porque lo hemos repetido muchas, muchas veces. Mis hermanos, el Señor lo hizo todo para nuestra salvación. Nos lo dio todo. No hay nada que nosotros podamos añadir a la salvación. Él nos dio a Jesús, Él nos da su gracia, nos da la fe,
nos da las obras, nos da el arrepentimiento, nos da el perdón. Y lo único que nosotros debemos hacer, mis hermanos, es entregar nuestro corazón. Es lo único que podemos hacer, entregar nuestro corazón en todo lo que hacemos, amando a Dios como nuestro Señor y Dios por sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mis hermanos, y hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando yo guardo la ley de Dios, ¿cierto? La guardo porque mi corazón está convencido de que esa es la voluntad de Dios para mi vida, lo mejor para mí. Cuando yo pongo mi corazón en Dios también, ¿cierto? Confío en que todo lo que Él hace por mí es lo mejor. Y mis hermanos, lo mejor no es lo que está en este mundo. No, si el Señor quisiera lo mejor para mí, me ayudaría a arreglar mi casa. Mis hermanos, a lo mejor Dios quiere arreglar su casa, pero lo que el Señor más le interesa es su salvación, es la vida eterna, que usted viva eternamente con Él, que nosotros vivamos eternamente con Él. Todo lo demás es añadidura en este mundo, pero lo que a Él realmente le interesa es nuestra salvación y es lo que debemos entender. Cuando nuestro corazón está allí con Dios, cuando nuestra vista está allá en el cielo, antes que en las cosas terrenales, vamos por buen camino. Vamos entonces a... Hermanita, ¿Sí, mi algo hermano? más de repente. Sí, qué interesante, ¿no? Las preguntas así nos hace reflexionar, ¿no? Ni siquiera yo había pensado cuando estudié la lección. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús, no a sus discípulos, como decía Raúl, ¿no? Porque, ¿por qué les dice, no? Hombres de poca fe, pues no. O sea, en otras palabras, está diciéndoles, pues no, de que ustedes debían haber solucionado ese problema. ¿Por qué me han despertado en otras palabras, no? O sea, que nosotros en este momento estamos en donde estemos, hay tormentas, entonces nosotros, ¿no? ¿Por qué también no podemos decirle al viento, al mar, cálmate, debe hacernos caso, pues? Ahora, figuradamente, todo esto para nosotros, estamos pasando de repente alguna tormenta, digamos, la actividad misionera que estamos haciendo, tenemos que dar estudios bíblicos, tenemos que ir a predicar, hay dificultades para hacer todo eso, pero que no podemos nosotros tener esa certeza, esa seguridad de que todo eso tiene que resolverse con el poder de Dios. O sea, el asunto solamente es hacer. Emprender, hacer, salir a dar estudios o ir, orar por las personas con esa certeza y va a ser hecho porque estamos yendo a hacer, porque si nos quedamos con las manos cruzadas pensando, ¿será así, no será así? Entonces nos quedamos sin hacer nada, ¿no? Y peor nos vamos a deprimir. Entonces, lo que quiere decir es, haz, da. Entonces, ya está dicho y hecho, ¿no? Como decía ese pastor, ya está ahí. Tú solamente anda, ¿no? Y hay que ir con fe, pues. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿qué cosa puede haber difícil, hermanos, en esta tierra? ¿Qué cosa? Ni la muerte es un problema. Porque si uno descansa en el Señor, tiene vida eterna. ¿Qué problema? Entonces, hermanos, ahí creo que nosotros debemos tomar esa actitud ya, creyendo hacer, entrar en la práctica, no hacer, 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 hacer. Porque a mí también se me ocurrió decir a un hermano que vino enfermo y digo, estaba muriéndose pues, el hermano. Y le digo, hermano, ¿quiere estar sano ya? Bueno, entonces mira, vamos a pedir, pero una cosa te voy a decir que vas a hacer. Tome, tengo tantos volantes aquí, anda, reparte así a la gente y te vas a sanar, le dije. Vamos a orar. Y oramos, pues, y se fue, pues él. Y él regresó en la tarde feliz, contento, como un niño, estoy sano, diciendo, ¿no? Entonces, es que Dios, ya pues, Dios ya ha dicho, ¿no? Lo bueno que quiere que nos pase a nosotros, pero como usted dijo, hermana Mónica, lo que nos toca solamente es estar con Jesús, hacer las cosas con Jesús, entregarse a Él, porque, claro, el enemigo, el diablo, pues que si vamos solitos, nos puede destruir a nosotros, ¿no? Pero si vamos con Jesús,
Entonces, como un niño alegre saltando, vamos, pues, no, hermanos, no tenemos temor, ¿no? Porque Jesús está a nuestro lado y el diablo tiene miedo a Jesús y se va a escapar. Entonces, eso es todo, ¿no? Sí, gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanito, justo por su comentario. Vamos a avanzar, mis hermanos. Hermana, Sí, mi hermana, por favor, sí. hermanita, eh, es interesante el verso de memoria de esta semana y tiene relación a este incidente eh, que la prueba, las atribulaciones nos permiten tener paciencia y dominio propio. Eso es lo que quería enseñar Jesús en la tormenta. Eh, Hay situaciones en que nuestros nervios llegan al límite y tenemos que aprender a trabajar en medio del estrés. Y pedir ayuda al Señor en ese momento para que nos pueda ayudar a actuar eh, con paciencia y eso modela el carácter. Eh, es muy interesante el verso de memoria para esta semana y sería muy interesante que lo podamos memorizar para que podamos actuar como Jesús quiere. Ese sería el comentario, hermano. Amén. Gracias, mi hermanita. Eh, disculpe, vamos a continuar con lo que dice aquí, mis hermanos, a ver si ustedes también me ayudan a entender, ¿sí? Dice que pensemos en lo siguiente. Dice que Jesús se quedó dormido en un rincón del bote, posiblemente en la popa, donde estaba el único cojín que servía de asiento a quien dirigía la navegación. ¿Se acuerdan que yo les dije en la parte donde está allí el timón? ¿Qué nos hace pensar, mis hermanos, esto? Hermana Mónica, Hermano Marcelino, mm, dos situaciones tuvieron que pasar los discípulos con tormenta y en el mar. En una ocasión esta, cuando Jesús dormía tranquilo, porque sabía en quién confiar. Ahora, la segunda ocasión, cuando estaban pasando al otro lado y vino la tormenta y a la cuarta vigilia vino una tormenta. Y Jesús vino en rescate de ellos caminando sobre las aguas del mar. Y Pedro inclusive dijo, si tú eres, di que manda que yo venga a ti. Y caminó. En ambas cosas vino un sosiego, una paz, cuando Jesús aparece en sus vidas, aún estando en medio de ellos, pero cuando va Jesús a despertarle, vino una calma, tranquilidad, sosiego, paz. Y en nuestras vidas también va a venir repetidas veces. Yo recuerdo dos cosas, tres quizás recuerda, los más difíciles. Uno es en el que mm, en una población de San José, nosotros habíamos querido comprar para el templo 300 metros cuadrados a la pista gigante que va para donde es aparente, un lugar bonito, pero un poco más arriba hay terreno solamente de 180 metros cuadrados, pero allí era grande. Y la tormenta es que los de arriba no querían que estemos allí, vinieron a botarnos, echar fuera, que esto, aquello, una pelea entre dos bandos. Y mi pastor viene, me dice, mira, hermano Marcelino, nos ha traído aquí. Le dije al pastor, mire, en Juliaca, cerca, Laro se llama allí, los hermanos también construyeron un templo. Vino el enemigo, lo quemó el templo. Nuevamente lo construyeron la segunda vez. Vino el enemigo, nuevamente lo quemó. Pero la tercera vez
ya no construyeron los hermanos. Esos mismos que construyeron el templo o quemaron el templo, vinieron a construir el templo y son adventistas, aquellos que quemaron, por su perseverancia, por la lucha, que hasta el último dejar que Cristo luche por nosotros. Entonces hay que tomar de nosotros. No es tampoco así. Jesús dice, no con fuerza, sino con espíritu. Oramos, nos fuimos a casa, pero al día siguiente, tempranito, me tocó el presidente de esa zona. Y ahora sí pueden tomar y nadie les va a hacer daño. Vamos. Desde ese día, ahora es un hermoso templo, San José. Confiar en Dios y a su modo Dios soluciona los problemas. Ponen la persona indicada y no hay nadie que pueda mover cuando Dios dice allí va a estar y hasta ahora y hasta que venga Jesús. Las otras tormentas que viví son los terremotos, allí, ahí donde yo trabajo, allí. Cuando hay un movimiento sísmico, la gente corre, deja la cosa por su vida ahí, vía hacia el cerro ahí, para que el tsunami no venga. Y yo confío en Dios, oro al Señor, Señor, usted dirige este mundo. De los 100 que trabajamos allí, nos quedamos 3, 4. Y estamos cerrando de los vecinos, después de 2 horas regresan. Y no hace una semana o 2 semanas también hubo un movimiento sísmico acá, 6 grados, pero en Myanmar 5.9 fuerte. Y todo lo que yo hago es cerrar mis ojitos, orar a mi Señor. Oh Padre mío, estas son señales de tu pronta venida. Cuán fuerte pisa, Señor, tu retorno. Aún la tierra puede moverse. Ayúdame, Señor, a mantener mi confianza en ti. Cuando ya dije amén, pasó. Pero mucha gente se fueron afuera. Esas cosas, lo que ustedes confíes en Dios plenamente, se tiene que reflejar en tu experiencia. Es verdad, la muerte es la muerte. Tenemos que afrontarlo, pero nuestra confianza esté pues siempre mirando a Jesús. Gracias, hermana. Amén, hermano Marcelino, gracias por los lindos testimonios que siempre nos cuenta y que nos ayudan a entender mejor la lección. Muchísimas gracias. Vamos a leer aquí nuevamente este párrafo que dice que Jesús se quedó dormido en un rincón del bote, posiblemente en la popa donde estaba el único cojín que servía de asiento a quien dirigía la navegación. Y podríamos aprender muchas cosas de aquí, de las cuales yo rescato dos. No sé si alguien a lo mejor encuentra alguna otra enseñanza. Lo primero es que cuando habla esto de que Jesús estaba en el asiento del que dirigía la navegación, allí estaba ese cojín y seguramente estaba allí él dormido, nos hace pensar en que Jesús es nuestro capitán. Jesús es quien dirige la embarcación de nuestra vida y es por eso que debemos confiar. Y en segundo lugar, mis hermanos, si bien es cierto, Jesús era tan humano como nosotros, y en cuanto a lo mejor a preocupaciones también, eh, eh, él confiaba completamente en el Padre. Y allí estaba depositada su confianza y por eso es que también tenía tanta tranquilidad. Él nos da ejemplo de cómo debemos actuar nosotros en las distintas circunstancias de la vida. En todo, nosotros ayer vivimos una fiesta espiritual. Hay dos hermanitos pentecostales que nos acompañaban hace ya más de 2 años en la iglesia y son hermanos que siempre han trabajado mucho en la iglesia pentecostal. Eh, Él trabaja bueno, él hace meditaciones y predicaciones en, en estos que van embarcados, ¿cierto? En la flotilla esta, no sé cómo se llama, pero el asunto es de que y siempre está predicando, entonces estaban muy comprometidos, tienen muchas amistades allí, son muchos años. Ella desde que nació,
él desde que la conoció a ella y se casaron. Entonces, y ya llevan más de 50 años casados, entonces mis hermanos, son muchas cosas que ellos los amarraban y ¿no? Y no querían bautizarse. De hecho, ellos eran bautizados por aspersión en su iglesia. Entonces, tomar una decisión así, decir, voy a seguir el ejemplo de Jesús, porque finalmente, después de muchas veces que se les invitó a predicar, eh, fue el pastor nuevamente y les dijo, allá hablando acerca de Jesús y del ejemplo de Jesús, le dice, Jesús se bautizó. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Necesitaba bautizarse? No, no necesitaba bautizarse, pero lo hizo para ejemplo de nosotros. Entonces el hermano entendió allí y dijo, yo debo hacerlo. Y tomó su decisión finalmente y se bautizó. Y no que antes no se lo hubiesen dicho, sino que ahora lo entendió mejor. Mis hermanos, debemos entender que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él dependía totalmente del Padre. A nosotros nos cuesta mucho, nos cuesta aún porque, como siempre les comento yo, la carne quiere lo suyo, la carne no quiere orar, la carne no quiere arrodillarse, la carne no quiere estudiar, la carne no quiere buscar a Dios, pero debemos someter a la carne, nuestro corazón, mis hermanos, entregárselo al Señor para que Él nos ayude a someternos realmente como debemos hacerlo. ¿Algún comentario respecto a este párrafo allí? A lo mejor alguna otra aplicación que usted quisiera darle a este párrafo que está allí. Avanzamos con el siguiente, entonces, mis hermanos, dice, no todos los discípulos eran nuevos en la navegación. Pedro, Santiago y Juan eran pescadores experimentados, lo que comentábamos hace un momento. Conocían el mar de Galilea como la palma de sus manos y habrían sabido cómo lidiar con una tormenta. Pero ¿qué pasó? A ver, ¿algún comentario? Hermanos, a lo mejor en una tormenta distinta, no sé, ¿cierto? Estaban muy asustados por la situación y yo creo que, bueno, al estar los otros discípulos allí también, que no eran experimentados en esta situación, eh, también cundió el pánico, ¿ah? Como cuando uno se asusta, como que los demás también entran allí a asustarse. em, entonces la falta de fe a lo mejor de algunos se, se les contagió a los demás, pero mis hermanos, la experiencia de ellos no tiene nada que ver con la experiencia que nos puede dar el estar tomados de Jesús, de su mano, el dejarnos guiar por Él y el confiar en Él. La experiencia humana no nos salva, lo que nos salva finalmente es la confianza. Allí de nada les sirvió toda la experiencia que ellos tenían, porque, cierto, cuando pasa algún problema, mis hermanos a veces nos hacen otros comentarios respecto a ese mismo problema y nuestra angustia aumenta, pero nuestra confianza debe estar depositada en las mejores manos, en las manos de nuestro Señor Jesús. ¿Algún comentario, mis hermanos, respecto a esto, a este párrafo de aquí, el segundo párrafo? Eh, hermana, hermanos, pienso que acá lo que usted dijo, ¿no? Resaltar de que uno puede ser ¿a qué podría ser? La persona más capacitada en un médico, digamos. Un médico puede estar más capacitado, ¿no? En todo. Eh, Caso un hermano, ¿no? Que era el mejor neurocirujano de este mundo. Este hermanito, por ejemplo, cuando operaba, ¿no? La cabeza, hacía todo, estaba bien capacitado para hacer todo, pero llega momentos en que ya no puede, pues se siente impotente, humanamente ya no puede. El hombre es así, puede estar bien capacitado en todo, en todo, en todo, uno puede tener toda la fuerza, todo, todo,
todo, ¿no? Pero llega un momento en que se da cuenta que no puede ya. Y aquí los discípulos, Pedro, Santiago, Juan, eran pescadores y experimentados completamente. Entonces llega un momento en que pueden hacer todo lo que saben, pero después ya no pueden. Eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Es ahí cuando pensamos en un Dios y decimos, pues, no puedo ni nadie va a poder. Entonces ahí pensamos, solamente Dios podría hacer esto, ayudarnos. Y ahí es donde uno clama y empieza a pedir a Dios y empieza a conocer a Dios. Y cuando ve los milagros, entonces empieza a confiar en Dios, ¿no? Pienso que por ahí ese párrafo, ¿no? Voy viendo eso de que el ser humano, por más que esté bien capacitado en todo, pero está limitado, pues no va a poder hacer cosas imposibles, ¿no? Pero ahí está Dios que sí puede hacerlo, pues, ¿no? Eso nomás. Gracias, hermano. Tal cual, mi hermano. Muchísimas gracias, hermanito. Justamente como usted lo dice, eh, podemos tener mucha experiencia en algo, pero finalmente, mis hermanos, no tenemos el conocimiento de todo. Dios sí, Dios lo conoce todo. Entonces, incluso los médicos saben que yo les quería compartir algo y lo busqué así rapidito mientras mi hermano hablaba. Eh, Cuando mi hermana estuvo hospitalizada, se hizo una epicrasis, no sé cómo se llama esto, cuando después ellos explican todo el procedimiento que se les hizo después cuando le dan el alta. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que dice que paciente de cuidado se logró pronar gracias a Dios. Eso dice mis hermanos en el expediente de mi hermana. Eso lo hizo un doctor. Ella logró darse vuelta porque mi hermana estuvo con COVID, estuvo muy grave y cuando los intuban, ella estaba vuelta hacia abajo, la tuvieron mucho tiempo vuelta hacia abajo y la peor parte, ¿cierto? En la crisis mayor es cuando se dan vuelta y es cuando allí pueden sufrir un paro, puede algo pasar, ¿cierto? Es la parte más delicada de esta intervención que estaban haciéndole a ella. Entonces, cuando ellos empiezan a explicar todo lo que se le hizo, el doctor, ¿cierto? Dice, paciente, cuidado, de cuidado se logró pronar, gracias a Dios. Esto lo dijo un doctor. Y yo doy gracias a Dios, mis hermanos, porque mi hermana estuvo en las mejores manos. Porque si ese doctor es capaz de decir gracias a Dios, es porque mi hermana estaba con Dios también allí. Así que eso, mis hermanos, la experiencia no lo es todo, es eh, nuestra confianza en Dios. Eso sí que lo es todo. ¿Algún comentario más, mis hermanos? Bien, seguimos con el otro párrafo que dice así. Este es el único relato de los evangelios que presenta a Jesús durmiendo durante una de las peores tormentas de su vida cuando los discípulos estaban aterrorizados y pensaban que morirían. Jesús dormía. ¿Qué les parece, mis hermanos, este párrafo? ¿Qué podemos decir acerca de él? Hermanos, ahí de repente, para saber, ¿no? Que Jesús era humano igual que nosotros, 100% humano, que él se cansaba y dormía, pues, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Nos cansamos y de hecho nos vamos a dormir. Bueno, eh, ahora, el hecho de que esté durmiendo, mm, creo que también, ¿no? Ah, Dios siempre está presente, pues ahí, ¿no? Y bueno, ya dije, ¿no? Que la lección creo que ahí había que aprender era de que los discípulos debían salir de esto, ¿no? Claro que han salido, ¿no? Despertándolo al Señor Jesucristo, ¿no? Que
era lo lógico que se podía hacer, pero la llamada de atención de Jesús a ellos, la falta de fe, eso a mí me hace reflexionar, ¿no? De que también nosotros, en nombre del Señor, debemos hacer las cosas, ¿no? Hacer las cosas y salir de ese apuro, ¿no? Aunque era imposible, pues, ¿no? Que ya es cosa, o sea, ¿cómo diríamos? No sé, pero yo pienso que al crear incluso a Adán y Eva, me imagino que Adán diría, ¿no? Al león, a ver, león, le pon nombre, ¿no? Ven para acá, siéntate acá, o Eva también, ¿no? O sea, todos, ¿no? O sea, tenían un dominio, un control pleno de todo, ¿no? Y, pero por el pecado, hermanos, pues viene que uno tiene temor, tenemos temor de muchas cosas, ¿no? Consecuencia del pecado, los terremotos o que el agua se entraba al barco y entonces, pero siendo hijos de Dios y estando con Dios, como dice Marcelino del terremoto, orar, ¿no? Estamos con Dios y si Dios detiene, pues, ¿no es cierto? También pero eso, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios debemos de confiar en Dios, ¿no? Nada más, hermano. Amén, amén, hermano justo. ¿Cierto? Y aunque parezca que Jesús duerme, ¿cierto? Él siempre está eh, presente, Él siempre está pendiente, o sea, podemos ir a Él sin temor. Porque esta tormenta no empezó inmediatamente como, como una tormenta, fue de a poco, ¿cierto? En más. Y entonces no debemos, o sea, si bien es cierto, debemos hacer, también debemos acudir al Señor cuando entendemos que no está en nuestras manos hacerlo. Vamos a ir al siguiente párrafo, dice aquí, el clamor de los discípulos en el clímax de la crisis fue, ¿no te importa? Hermanos, ¿cuántas veces eh, alguien podría pensar de que al Señor no le importa? Hay un canto que dice, ¿le importará a Jesús que esté sufriente en mi corazón? Y la respuesta es, le importa sí, su corazón puede calmar mi dolor. Eh, no recuerdo bien qué más dice, pero sí es un canto que me gusta mucho. Mis hermanos, eh, al Señor sí le importa. Entonces, el hecho de que una oración no sea contestada como yo la estoy pidiendo, no nos debe llevar a cuestionar el carácter de Jesús y su amor por nosotros. ¿Ya? Aquí dice aquí, con demasiada frecuencia, esta es también nuestra respuesta cuando afrontamos las dificultades. Es la respuesta natural, pero no debiera ser la respuesta natural de los hijos de Dios. Confiamos en que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no pasó esto que yo le pedí al Señor? Pueden ser muchas razones, pero no nunca va a ser por falta de amor, nunca va a ser por falta de importancia hacia nosotros, nunca va a ser por falta de preocupación de Dios hacia nosotros. Entonces solamente debemos confiar en que Él hará lo mejor. ¿Algún comentario más acerca de este último párrafo aquí? Hermanos, la fe no consiste solamente en creer que Dios puede ayudar, sino en confiar en que nos ama aún cuando entendemos, o sea, o cuando no entendemos, perdón, lo que está sucediendo. Dice aquí que en medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida cuestionamos el amor de Dios o dudamos de su cuidado. Suponemos desde nuestra perspectiva humana que Él debería actuar de una determinada manera. Y este es el problema, mi hermano, cuando pensamos que Dios tiene que cumplir con nuestros pedidos, con nuestras peticiones, porque pensamos que es lo mejor para nosotros. Dios sí sabe. Entonces no debemos cuestionar su amor por nosotros. Dice aquí, sin Hermano embargo, Manny, como,
Sí, mi hermano, por favor, siga, sí. Dice el comentario, antes que nuestro Señor Jesús entrara en su agonía en la cruz, expresó esta disposición. No tenía plata, ni oro, ni casa que dejar a sus discípulos. Era un hombre pobre en lo que se refiere a posesiones terrenales. Pocos en Jerusalén eran tan pobres como él, pero dejó a sus discípulos un don mucho más rico que el que alguna monarca terrenal pudiera conceder a sus conciudadanos. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Él les dejó paz, que había gozado durante su vida sobre la tierra, la que había estado con él en medio de la pobreza, el, el- el escarnio y la persecución, y la iba a estar con él durante su agonía en el Getsemaní y sobre la cruz. La vida del Salvador sobre la tierra, aunque vivida en medio del conflicto, era una vida de paz. Aunque los airados enemigos estaban constantemente persiguiéndolo, él dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Ninguna tormenta de ira satánica podía perturbar la calma de esa perfecta comunión con Dios. Y Él nos dice, mi paz os doy. Quienes se tomen de la palabra de Cristo y sometan sus almas a los mandatos de Él, sus vidas a las órdenes de Él, continuarán en paz y quietud. Nada del mundo puede hacerlos apesadumbrarse cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta entrega hay perfecta confianza. El Señor dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. La experiencia de cada hombre da testimonio de la verdad de las palabras de la Escritura, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y las aguas arrojan cieno y lodo. Isaías 57:2. El pecado ha destruido nuestra paz. Ningún poder humano puede controlar las poderosas pasiones del corazón. Estamos tan desvalidos aquí como lo estuvieron los discípulos para aquietar la furiosa tormenta. Pero, ¿quién ordenó la paz a las olas de Galilea? Ha dicho la palabra de paz para cada alma, no importa cuán feroz sea la tempestad. Quienes se vuelven a Jesús clamando, Señor, sálvanos, encontrarán liberación. Su gracia que reconcilia el alma con Dios, aquieta las contiendas de la pasión humana y en su amor el corazón encuentra descanso. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua sus ondas, y así los guía al puerto que deseaban. Salmo 103:29. El corazón que está en armonía con Dios es partícipe de la paz del cielo y difundirá su bendita influencia a su alrededor. El espíritu de paz descansará como rocío sobre el corazones cansados y cargados en la lucha mundanal. Hermanitos, en Perú, hoy tenemos una responsabilidad. Oremos antes de votar. Dios todavía está en control. No tengamos miedo. Dios conduce, no solamente Perú, todo el mundo. Él está en control. Dios nos bendiga, hermanos. Amén, mi hermanito. Allí nuestro hermano compartió, ¿cierto?, lo que decía el espíritu de profecía acerca de este mismo tema, ¿cierto? Y vamos a finalizar, mis hermanos, con los comentarios que están acá. Dice que en medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida, cuestionamos el amor de Dios, dudamos de su cuidado,
Suponemos desde nuestra perspectiva humana que Él debería actuar de una determinada manera, lo comentábamos hace un momento, ¿ya? Sin embargo, como ocurrió a los discípulos, es en las tormentas de la vida donde Dios puede obrar los mayores milagros. Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros. Él está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas y a diferencia de nosotros puede calmarlas. Y aquí hay una pregunta final, mis hermanos. Dice, ¿cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta en tu vida? ¿Cómo afectan esos momentos tu relación con Dios? ¿Cuándo has puesto en práctica esto que dice aquí en 2 Corintios 5:7, que vamos a leer? Dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, creemos en Dios no por lo que vemos, ¿cierto? Sino que porque confiamos en Él. Nuestra confianza está en Él. ¿Cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta en tu vida? Si es así que yo se los he dicho a usted, a mí me ha costado soltar, ¿cierto? Y confiar en Dios, porque siempre quería estar al control y me desespero cuando no veo la solución a los problemas. Entonces, debemos practicar la confianza también, ¿ya? ¿Y cómo nos afectan estos momentos en nuestra relación con Dios? Hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, nuestra fe se fortalece. Cuando nosotros no tenemos fe, nuestra fe se debilita más y más. Por eso a Dios le agrada que nos acerquemos a Él con fe, creyendo en que Él hará lo mejor. ¿Algún comentario más, mis hermanitos, antes de finalizar? Hermanos, sí, pues estas preguntas muy importantes, ¿no? Yo también estaba meditando en esas preguntas, indicando, ¿no? Personalmente, claro, yo no tengo dudas de Dios. Yo sé que Dios está al control, ¿no es cierto? Y está por encima de todos los males que Satanás puede estar haciendo, ¿no? Y Dios está dirigiendo también nuestras vidas. Ahora, claro, Dios permite, hermanos, las pruebas, ¿no? Las pruebas, ¿para qué? Para que nuestra fe sea más fuerte, pues, ¿no? Y, hermanos, al final de todas las pruebas vamos a salir pues más que vencedores y vamos a vivir eternamente con Dios. Solamente añadir a todo lo que dijo nuestro hermano Marcelino, sí, hoy día es las elecciones en el Perú, nuevas autoridades y como dice la Biblia, y una bonita experiencia hemos tenido aquí en la sala donde estamos, y eso me admiró a mí, que en cierto momento se oró a Dios, porque varios pidieron de los problemas que están aconteciendo, ¿no? En esa circunstancia, en ese día. Y oramos, ¿no? Ese pedido, ya pues vamos a pedir. Y Dios en un solo día cambió, quitó un presidente, puso otro y así. Y yo te decía, no, qué poderoso es Pero Dios. En un día lo cambió. eso, hermanito, Y, eso fue, sí, y entonces, por eso pues, nosotros pidamos que las autoridades hagan la voluntad de Dios, que ponga Dios, Él pone reyes, quita reyes, que hagan la voluntad de Dios, Él sabe mejor que nosotros, ¿no? Y pues nosotros, pues pongamos también pues nuestro voto, los peruanos, ¿no? Acá. Nada más, oremos nada más por eso. De repente, no sé si se ha orado y ya yo había hecho un pedido de eso. Sí, que Dios dirija todo esto. Hermano Justo, por favor, ya que nos vamos a despedir también, diríjanos en la oración y aproveche también de hacer ese pedido, mis hermanos, por favor. Oremos, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, estamos aquí estudiando en esta sala, Padre, como tú ves, y es muy importante que realmente sentimos que comemos tu palabra, masticamos tu palabra y nos entra y se nos graba, Señor. No es solamente una lectura. Gracias a ti, Padre, que reflexionamos a la participación de tus hijos y tú nos estás ayudando a entender y nos levantas, Padre, de repente de las tormentas que estemos pasando o dificultades tus hijos y nos estás enseñando a ir adelante con fe.
Bendito Padre, tú estás dirigiendo todo. Y queremos también aquí en conjunto, Señor, tus hijos que estamos acá, a los que somos de Perú, sobre todo, bendito Padre, aunque somos de tu reino, ¿no? Pero vivimos en esta tierra, aquí en el Perú. Padre, pon autoridades que puedan hacer tu voluntad. Tú pones reyes, quitas reyes, Señor, pero tú sabes mejor que nosotros, Padre. Eso lo dejamos en tus manos y haz que nosotros también podamos seguir predicando en este país, si fuera posible a todo el país, que nos gustaría que todos sean salvos. Pero, Señor, úsanos como instrumento para predicar, ¿no? Con las autoridades que salgan, Padre Santo. Tú dirige todo eso, te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.